Hola, Здравствуйте, queridos друзья. amigos. Здравствуйте. Saludos. Здравствуйте. Saludos. Некоторое Hace un время назад tiempo, Lilia Лилия expresó изъявила su voluntad желание de luchar contra побороться с un инкубом. incubo. Сейчас Ahora мы с вами veremos lo que посмотрим, ocurrió что из этого como получилось. resultado. Sí, И как раз недавно к нам y обратился hace poco un имам, imán который рассказал о nos ситуации, habló de которая una situación сложилась в одной очень en una familia уважаемой musulmana и muy известной respetada y мусульманской семье. conocida. Женщина из этой семьи, Una она mujer de esta подвергается familia era atacada регулярным regularmente атакам со por стороны las матерей. sombras. В Como результате resultado, она había дошла alcanzado до un крайней grado степени extremo de нервного agotamiento истощения. nervioso. В буквальном Su vida смысле ее pendía жизнь висела на literalmente de un волоске. hilo. Ситуация также La усугублялась situación тем, se agravó что у también нее на por el hecho руках de que tiene hijos маленькие дети. pequeños. А Y la женщина, она mujer tenía боится miedo de dormirse por la noche, заснуть ночью, porque las sombras habían так как convertido su тени vida en превратили un ее жизнь auténtico в ад. infierno. И ее Su муж, marido это es un достойный hombre человек, estimado, это es un достойный musulmán мусульманин. digno, Он делает que очень está много haciendo хорошего mucho для bien a la людей. gente. Он Se обратился dirigió к a нам nosotros a través de через este этого imán, имама, зная о conociendo нашей nuestra с ним amistad con дружбе. él, Он обратился к нам y за nos pidió помощью, ayuda. так как Esta они уже familia ya había обращались acudido en за busca de ayuda a помощью в las лучшие mejores клиники, clínicas к y a самым los más известным famosos муллам, mulás которые que занимаются practican el изгнанием людей. exorcismo, Но pero ni la ни medicina ni медицина, la ни religión религия не pudieron смогли ayudarle. помочь. И вот этот Así человек, que este hombre, el marido de la mujer, попросил нас, чтобы nos мы pidió помогли. ayuda. Sí, Да, por конечно, supuesto, бывают pueden darse разные случаи, diferentes и casos никто y не nadie отменяет excluye las психические enfermedades заболевания или psicosomáticas o психические los расстройства. trastornos mentales. Ну, также не исключены También hay случаи, casos en когда los que человек una просто persona solo пытается intenta привлечь llamar la atención de внимание к esta себе. manera. Sí, И, конечно, Y да, por если, supuesto, si допустим, digamos una на человека persona es нападает atacada por una слабая sombra débil o молодая joven, тень, то, entonces los в принципе, exorcistas de varias экзорцисты различных religiones религий pueden ayudar могут помочь. básicamente. Al fin y al Ведь как мы cabo, знаем, como что sabemos, para для изгнания exorcizar a более un слабого demonio más демона débil se нужен necesita un более demonio сильный más демон. fuerte, por lo Поэтому que el часто exorcismo это suele funcionar, срабатывает, и digamos que часто это suele haber un приносит resultado положительный результат. positivo. Но в Sin данном случае embargo, en este caso la противник sombra очень es muy сильный. fuerte, Но pero нужно hay que сказать, decir что que и Lilia Лилия не tampoco es слаба. débil. Она уже имеет Ya опыт tiene противостояния experiencia en теням, resistir a las sombras. поэтому для того, чтобы расти Así que para y crecer y ganar nueva получить новый опыт, experiencia necesita нужно luchar contra un oponente сражаться más с более fuerte, сильным porque противником. solo sí, de un Потому что oponente только у fuerte сильного puedes противника можно aprender чему-то algo. No научиться. У puedes слабого aprender ничему не nada de научишься. uno débil, Вот. mientras que esta А данная sombra тень– es una это bestia действительно realmente сильный fuerte y зверь un и достойный противник. oponente digno. Но с первого раза sin у нас не embargo, no tuvimos получилось, éxito la так primera vez как porque la mujer женщина tenía miedo de боялась quedarse заснуть. dormida. И для Así que para синхронизации sincronizar a los участников participantes en el эксперимента мы experimento, le попросили pedimos ее que принять tomara pastillas снотворное. para dormir, Хотя в таких aunque en estos случаях это casos no está недопустимо. permitido. Ведь если люди, которые De hecho, подвергаются атакам si со las стороны personas que теней, son atacadas por las принимают sombras toman pastillas para снотворное, dormir, то las тени sombras получают ganan над aún ними еще más большую poder власть, sobre ellas, так как эти люди, они уже не могут porque estas personas противостоять ya no son этому capaces de resistir el негативному impacto воздействию. negativo. Filmamos este Да, tipo de съемку experimento en эксперимента el мы mismo lugar проводили в donde первом habíamos раз, когда filmado el снимали experimento эксперимент со con Стефаном. Estefan. Вот. En Ну, primer во-первых, lugar, мы можем tenemos allí una cámara сказать, con камера iluminación infrarroja. Y en разных segundo цветов. lugar, es el А lugar donde во-вторых, это realizamos место, nuestros где мы проводим наши experimentos y hacemos эксперименты, nuestras ну, propias занимаемся prácticas. сами. Почему ¿Por qué используется utilizamos камера una с cámara con инфракрасной подсветкой? iluminación Потому что infrarroja? тени– это тонкоматериальные существа, Porque las и sombras son seres дневной свет и materiales даже sutiles. Y la лампы luz del día o яркого la luz света, eléctrica они brillante crea una создают fuerte carga de сильные фотоны fotones на en ellas. них. И, De по hecho, cuando сути, se mueven en переключаясь ese в другой entorno, обстановке, они теряют, pierden mucha затрачивают много energía. энергии. Вот. Una А камера cámara с con инфракрасной подсветкой, ну, она iluminación тоже infrarroja создает también определенную crea una нагрузку, carga но de не она fotones, незначительная. pero es insignificante Поэтому para las sombras. различного Por рода lo вот такие вот tanto, con невидимые este tipo de проявления, cámaras как, se suelen filmar допустим, diversos tipos de скайфиши, manifestaciones плазмоиды, тени, invisibles они, как como правило, skyfish, снимаются peces del на cielo, камеры вот такого типа. plasmoides y sombras. Por Кстати, cierto, en nuestro снимки canal de televisión Alatra видеоматериалами hay вы можете algunos videos ознакомиться grabados на sobre канале «АЛЛАТРА este ТВ». tema. Ну а теперь, Ahora, друзья, amigos, предлагаем veamos el посмотреть experimento en сам sí эксперимент, а y потом luego lo обсудим. discutiremos.
Как видим, ничего, Como puedes ver, no ha ocurrido nada épico. к сожалению или к счастью, Por desgracia o por suerte, нарушений, явных tampoco hubo нарушений законов violaciones физики evidentes de тоже las не leyes de la произошло. física. Ну и слава богу. Bueno, gracias a Dios por eso, Всё, Lilia. что Hemos visto мы todo могли lo que посмотреть. hemos podido y ahora por Расскажи, favor cuéntanos пожалуйста, tus sensaciones свои subjetivas, субъективные ощущения, что lo ты que чувствовала, sentiste y как cómo это estaba всё sucediendo todo. Permíteme comenzar con el hecho de que fui al experimento con confianza, con 100% de seguridad de que las sombras no podrían ni siquiera acercarse a mí y si alguna lo hiciera, podría reaccionar muy rápidamente y resistir. Pero ¿qué pasó? De hecho, en el propio experimento, solo reaccioné en el momento en que la sombra ya empezó a mostrar su agresividad. Y esto a pesar de que estaba preparada y lo esperaba. Además, sé cómo empieza a acercarse una sombra, cómo comienza a atacar. Un ataque comienza muy suavemente y una sombra suele entrar a través de la tentación. La etapa del miedo y la agresión es la siguiente. Sin embargo, aunque sabía todo eso y estaba más o menos preparada, aún así durante el experimento en sí, todo estaba sucediendo tan suavemente, su entrada era tan natural, suave y, digamos, agradable, que me perdí ese momento. E incluso el proceso en sí que se estaba llevando a cabo era muy realista, pero a pesar de ello, ni siquiera tenía pensamientos. Quiero decir, me olvidé de todo en el mundo, me olvidé de mi celibato y de todo lo demás. Me olvidé totalmente de todo. Resulta que cuando la sombra ya había llevado el proceso casi a su punto álgido y empezó a estrangularme, solo entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese momento resulta que no hice nada, ninguna acción. Simplemente la luz salió de mi interior. Y de esa luz alejó la sombra. Al mismo tiempo, se sentía como si hubiera una presión sobre la sombra desde el otro lado. Puedo compararlo con agarrar una sanguijuela. En ese momento sentí el pánico de la sombra. Era obvio y muy claro que la sombra experimentaba esa situación por primera vez. Era la primera vez que quedaba atrapada. Sentí su miedo y su pánico y una sensación de desesperanza salía de ella. En ese momento ya tenía todo dentro de mí. Ya sentía la paz y estaba tan tranquila y alegre por dentro. Así que a continuación me senté en la práctica del loto para profundizar aún más y conseguir más seguridad en este estado. ¿Saben? También quiero volver al punto del ataque de la sombra en sí mismo, porque cuando una sombra fuerte ataca, experimentas un miedo sin fin. Sin duda, una persona que nunca ha experimentado esto es poco probable que lo entienda, pero cuando experimentas o te encuentras con tales manifestaciones místicas y cuando te das cuenta de que esta sombra te controla totalmente, lo que experimentas es solo un miedo escalofriante. Es difícil que las personas que no han experimentado la metafísica lo entiendan. Además, la conciencia también extraerá explicaciones lógicas e interpretaciones justificadas al respecto. Pero cuando te enfrentas a una fuerza de otro mundo y cuando ves que te manipula completamente como una marioneta, entonces te das cuenta de que ya no es un cuento de hadas. Después de una experiencia así, sí, da mucho miedo dormir. Y en lo único que piensas durante el día es en que deseas que el sol no se ponga nunca. Sin embargo, es interesante que cuando una sombra aparece en la vida de una persona, pasa un poco desapercibida, porque son solo pensamientos que aparecen y dan vueltas constantemente alrededor de los mismos temas, o surgen los mismos deseos día a día, o la fijación en alguien o algo. Más adelante, afecta a los sueños, es decir, los sueños empiezan a cambiar. Al principio los sueños pueden ser simplemente perturbadores, luego se vuelven muy aterradores,
Y después empiezan a ocurrir cosas bastante terribles en la vida de una persona. Solo se puede entender lo duro y aterrador que es esto después de haber estado al otro lado del mostrador o como un cadáver en una mesa de carnicería. Lilia, no bromees. Hemos estado en esa mesa de carnicería más de una vez y sin duda volveremos a estar allí. Tú misma sabes que nos enfrentamos a sucubos, incubos y otras manifestaciones más graves del mundo invisible. Sí, Как говорится, como dice Sensei, если ты принял решение, si has decidido ser una espada vengadora de Alá, защищающим protegiendo a las almas humanas de las invasiones de Chaitán от en el otro посягательства, lado, то entonces aunque desciendas al crisol del infierno y ardas al rojo vivo allí, ты должен debes оставаться seguir siendo tú mismo, верным fiel a Alá и y любящим amando solo только Аллаха. a Alá. Sí, los sucubos, los incubos y varias sombras son criaturas bastante insidiosas. Las sombras adultas y fuertes atacan de forma bastante agresiva, mostrando fuerza y agresividad, mientras que las sombras jóvenes y débiles atacan de una manera diferente, inducen sueños generalmente inquietantes con inclusiones de miedos. Ocurre de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana, a veces más a menudo. Y cuando las sombras crecen ya pueden manifestarse con más fuerza y agresividad. Sin embargo, por regla general, a pesar de todo, nuestra conciencia sigue intentando encontrar una explicación racional para ello. Y amigos, esas escenas que les mostramos son en realidad solo una fracción de lo que filmamos. Sin embargo, la conciencia considera incluso estas escenas como ficción y se niega a creer en ellas hasta que no se encuentra con tales manifestaciones por sí misma. Sí, И поэтому por lo tanto, queridos amigos, si ven dentro de ustedes mismos pensamientos intrusivos o чрезмерную un жажду deseo excesivo de обладания posesión de algo o de alguien, esto significa que están atacados чем-то. И por если las как sombras. следствие этого Y si en esta consecuencia te despiertas por la noche de una pesadilla y eres una persona religiosa, то вспомни recuerda a об этом. Dios, Помолитесь reza a Él, dirígete sinceramente a Él с любовью, con amor y gratitud, y que no cunda el pánico. Mientras que si eres ateo, que estás en tu derecho, entonces solo recupera la cordura. Piensa en algo bueno. Imagina que estás en la orilla del mar, que es la hora del amanecer y que estás viendo el sol naciente. Siente que estás totalmente bien. Siente la alegría y la felicidad en tu interior. Imagina y siente que estás en un lugar muy bueno, pero en ningún caso debes ahondar en lo que viste en un sueño y no intentes descifrarlo porque aumentarás el poder de las sombras sobre ti. Sí, porque un sueño no es una predicción, es solo una manipulación sobre ti. Un sueño no es una profecía, Это всего лишь es solo un programa. Это навязываемая иллюзия. Со Es una стороны ilusión тех, impuesta por quienes se alimentan de tu vida. Y Así если, que cuando te проснувшись, despiertas, ты продолжаешь si sigues копаться, hurgando en tu sueño, пытаясь разобраться, tratando de descifrarlo, увидеть какой-то скрытый de ver algún смысл, significado oculto o entender algo, то вы тем самым solo sigues продолжаете alimentando a las sombras, подпитывать теней. a los jinn y a todas las demás criaturas invisibles. Эти Estas твари criaturas превращают convierten tu вашу vida en жизнь tormento в муки y страдания, sufrimiento, потому что ваши porque муки tu и tormento y страдания sufrimiento son su alimento. вы пища Eres el alimento de для los тех, que están en la sombra. Чтобы Para перестать dejar de быть ser su пищей, alimento, выйдите sal al на sol y Встаньте на ponte al солнце sol y vete a la cama con el sol dentro de ti. и тогда Entonces dejarás de ser su alimento быть их кормом. y de perder tu vida. Amigos, recuerden, tenemos un solo Dios.
En todo momento, todos los profetas dijeron que la gente debía amarse. Amigos, amémonos los unos a los otros. Les deseamos lo mejor. Que Alá les proteja. Imagina que Alá es el sol. Después de todo, en el pasado, el sol se llamaba Ra, asociativamente. Así, el sol brilla con rayos rectos y se ve todo lo que está en el sol, pero hay una sombra que se oculta del sol. Así, todo lo que está en la sombra está oculto de la cara de Alá. Genial. Así es de simple y fácil, estar en el sol, estar ante Alá, amarlo con todo tu corazón, y Él te verá, porque te vuelves como una roca, como una gran montaña que brilla por sí misma. Es imposible no darse cuenta de algo así.